Hola, bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Qué bueno se siente volver a casa. Pero los dejé en muy buenas manos, ¿verdad? La dejé que volviera. Ella sabía que yo volvía y ustedes también. Pues hoy yo me siento, no como mi apellido en la torre, no, que aquí me está relajando, de que el tower, no, como pez en el agua, porque vamos a tratar un tema que a mí, más que me gusta, me apasiona. Vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de la educación, de la crianza y cómo esto se ha modificado a través del tiempo. Yo sé y estoy convencida de que lo que somos hoy día se formó en nuestra primera infancia. ¿Cuántas veces volvemos a la infancia a tratar de entender lo que sentimos, lo que hacemos, lo que nos afecta hoy en día? Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué enseñamos, qué damos, qué negamos a nuestros pequeños en esa primera infancia. Yo conversaba con una de las invitadas que la voy a presentar ahora porque como me gusta esta introducción yo la voy a hacer larga, casi como un así lo viví. Y es que yo pienso en la educación de mi mamá. Y era solamente el ejemplo o las directrices que la abuela le ponía. Y así pues nos crió mamá a nosotros. Ya en mi tiempo, cuando comencé a ser madre, me preguntaba, ¿por qué hay especialidades para todo? ¿Por qué hay libros para todo? Sin embargo, no hay un manual de cómo ser madre. No hay un manual, unas directrices, unos estudios de cómo criar a los hijos con eso que uno quiere que sean como hombres de bien, pero las cosas se transformó y ya no era como yo quiero, sino ayudarlos a ellos a ser quienes son. Bueno, las cosas han cambiado muchísimo. Vino Peces, vino Montessori, comenzó a revolucionar el mundo y hoy ya tenemos otra cosa. Entonces, por eso hemos invitado, que introducción más larga, pues a Amy, Víctor y a Wanda González, que son pedagogas, mujeres que son revolucionarias y que están fajadas, permitiéndonos a nosotros, a los niños, a nuestros hijos, ser quienes ellos son de la mejor manera posible. Bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos, ambas. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo en esta noche, especialmente sobre temas que al igual que a ti nos apasionan, que es como lo que es la crianza y lo que es la educación. Y me gustó muchísimo eso que tú dices, es ayudarlos a ser quienes ellos son. Sí. No es, o acompañarles, guiarles para que sean quienes son, no que sean lo que los padres quieren. Porque el asunto es que los padres nos convertíamos en modelos y eso hasta recuerdo algo que leí de Osho que decía cómo la familia muchas veces te limita y el beneficio de vivir en comunas porque los niños pueden elegir su modelo. Y hoy en día sabemos y estamos todos conscientes de que somos seres únicos, irrepetibles, con una historia única, con una misión única que realizar. Entonces, ¿cómo estandarizar la crianza y cómo estandarizar la educación para unos seres que son todos diferentes? Claro. Así no, es. eso es realmente, ese es un reto, uno poder respetar este ser humano que nos ha sido regalado, ¿verdad? A cada uno de los que nos ha tocado ser madre, pues tenemos esa dicha y esos regalos, ¿no? Pero has dicho también algo importante. Si bien cada ser humano viene con su ADN y con su característica, hay cosas que sí son universales y son los valores. Y eso es importantísimo porque aún sea mi hijo sea artista, el otro sea deportista, el otro sea un gran pensador, el otro es todo con las manos. Sin embargo, dentro de mi rol de madre y de educadora, sí está el transmitir y modelar unos valores que los van a guiar para que ellos puedan ser plenamente quienes ellos son. Entonces, tenemos esa dualidad, ¿verdad? Hay un respeto, pero de
quiénes ellos son, pero al mismo tiempo sí hay unos valores que nosotros como padres vamos a inculcar. Valores y buenos hábitos. Claro. Y o cuando sea que sí seguimos siendo el ejemplo, y el ejemplo es la mejor forma una de las mejores formas de enseñar a nuestros hijos. Claro. O sea, el ejemplo, guiarles con el ejemplo continúa siendo muy, muy, pero muy importante. Sí, entonces lo que pasa es que digamos que es como, yo no te voy a decir el qué, pero te puedo modelar el cómo. Me explico. Yo no te voy a decir qué tú tienes que ser en la vida ahora. Yo te voy a decir el cómo, con actitud abierta, con curiosidad, siendo una persona responsable, siendo una persona de bien, una persona empática, velando. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Ya, eso es todo tuyo. Sí. Entonces, sí vemos un cambio ahí bastante importante a nivel generacional, pero el qué le toca a cada quien encontrarlo. El cómo, seguimos siendo los padres y los educadores los que vamos a marcar esas pautas. Y es que vimos en la historia cómo influye negativamente la imposición de los padres en el qué. Uh-huh. Como he visto en mi generación que tú estudiaste ingeniería. ¿Y por qué? Bueno, mi mamá me obligó porque eso era lo que se ganaba más dinero, eso era lo que no había en la familia y yo tuve que estudiar eso. ¿Y eres ingeniero hoy en día? No, jamás. Le entregué el título a mi papá y a mi mamá. Entonces, quienes le entregan el título a papá y a mamá, ¿verdad? Y luego pueden caminar en otro rumbo, pues solamente fue un asunto de tiempo. Pero hay quienes se quedan viviendo la frustración de tratar de ser quien no soy. Correctamente, y es cierto, eso lo escuchábamos mucho, increíblemente todavía se escucha. Todavía se sigue escuchando y esperemos que llegue el día en que ya realmente haya ese respeto, ¿no? Por lo que es cada persona. A fin de cuentas, ¿a qué vinimos a este mundo? A encontrar esa misión única, a descubrirnos y quizás y sin el quizás, tanto los padres como los educadores, esa es la función, acompañarme a descubrir cuál es mi misión, o sea, acompañarme. Mi propósito. Sí, cuál es el propósito, a qué vine, a cuál es el sentido de mi vida en este momento. Pero qué bueno que se entiende lo que es crianza, lo que es educación y cómo estas dos actividades tienen que ir unidas para lograr la aspiración máxima de la sociedad. Y es que hayan cada día más hombres y mujeres de bien. Así es. Hay una frase muy famosa que dice, se necesita una ciudad para criar. It takes a village. Se necesita una tribu completa para criar a un hijo. Y eso es cada vez es más cierto. Y esa es la realidad. Criar un hijo hoy en día es un reto inmenso, porque son muchos desafíos, desde que las mujeres estamos trabajando 100%, a veces fuera de la casa, en fin, tantos retos, tantas tendencias, tantas situaciones que realmente uno necesita del educador, de la abuela, de la tía, de la familia, de la que ya crió, de la que está por criar. Y a nivel como de políticas públicas también, cuando se trata de primera infancia, pues tiene que intervenir salud, el Ministerio de Trabajo, CONANI, que es el organismo rector, ahora el INAIP, que es un organismo que da servicio de atención integral a la primera infancia, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, o sea, como hay tantos actores que tienen que ver con esta etapa tan importante y cómo esa articulación es importante, al igual que en la casa, como también papá, mamá, los abuelos, los tíos tienen que involucrarse en esto, la escuela, o sea, y también en tema de política pública, claro que el Ministerio de Educación tiene un rol sumamente importante, o sea, estamos hablando de niños y niñas desde el nacimiento hasta los 8 años, que es la etapa que comprende la primera infancia, y es así, o sea,
se toma toda una tribu. Es todo, o sea, porque también son los medios de comunicación. Exacto. Antes ustedes hablaban, a veces uno se preguntaba, en el momento en que papá era proveedor y la mamá se encargaba de la crianza, el cuidado de la casa y de los hijos, había una pata que estaba coja. Bueno, o sea, porque faltaba la integración del padre a esa educación, que hacía falta al niño, pero se la perdían los papás. Se la perdían. Pero la vida también era más libre. Los niños jugaban, o sea, yo recuerdo cómo... eso sí ha cambiado. Esa historia sí ha cambiado. Yo recuerdo que en la urbanización donde vivía en Santiago nos encantaba que lloviera para poner en la cuneta el agua a correr los barquitos. Claro. Cómo a mí me gustaba caminar en el lodo, la sensación de caminar en el lodo. Ahora ya esa no es la realidad. Sí. Irse muy lejos, o sea, los niños, como me cuenta mi papá, jugaban en otras calles, en el vecindario, en otros sectores, o sea, iban muy, muy lejos. Sí. Incluso aquí en la ciudad. Yo salía en bicicleta, sin celular, sin contacto, sin nada, y yo me iba lejos. Y nuestros padres confiaban en que no nos iba a pasar nada y que nosotros íbamos a regresar. Y así era, y así fue. Que regresaban a una hora específica, a la hora de la cena. La hora de la cena era la hora de la cena. familia Se vivía mucho. Yo viví mi infancia en las aceras y en la calle y montando bicicleta, entre árboles, entre carros, pero no eran tanto carros, o sea, porque uno jugaba en la calle. Tú, cuando teníamos el canasto de basquetbol en plena calle, cuando pasaba un carro, tú te quitabas. Hoy en día eso es impensable. Nuestros niños y estas generaciones no han tenido esa oportunidad, esa libertad. Eso tiene serias repercusiones en muchos sentidos, que van desde esa falta de autonomía, de independencia, porque también, sí, tú te enfrentabas a pequeños retos que tú resolvías. Pues yo recuerdo que yo vivía en Los Prados, ¿ok? Y yo llegaba en bicicleta hasta el Nacional de aquí de La Núñez. Pero tú eres la tiguerita, guay. Y recuerdo también que un día me di el estrellón de mi vida, que todavía tengo la marca, tratando de devolverme en la Núñez de Cáceres, justo frente al Nacional. Me guayé completa, pero no había celular. Había que llegar a la casa. Aún yo consiguiera guayá de arriba abajo, y aún yo consiguiera un teléfono. Quizá mi mamá estaba de camino del trabajo a la casa. ¿A dónde es que la iba a llamar? Y uno se limpiaba las lágrimas y decía, bueno, yo tengo que llegar a mi casa con la bicicleta media rota, con todos los brazos, las rodillas guayá, y tú te ibas caminando, te limpiaba la lágrima y andaba para adelante, y yo tengo que devolverme hasta Los Prados. ¿Y cómo eso influía? Como hoy en día eso es impensable. En el desarrollo como de la resiliencia, Guara, o sea, sí. Ahí es que lo veo, o sea, uno era resiliente porque eso era lo que tocaba. Tenía que resolver. Y tú desarrollas una destreza de resolver y de tomar riesgos también. Y de tomar riesgos, de estar estábamos expuestos a más riesgos que hoy pero hoy los en día. Resolvíamos. Claro, y los resolvíamos, claro. Entonces, ahora vemos una generación que literalmente en cuatro paredes de concreto, extremadamente protegidos, que tienen el primer guayón, si acaso, como a los 10 años. Y un niño me lloraba el otro día. Yo presencié eso, su primer guayón, y tenía 10. O sea, a la edad de 10, ya uno había recorrido no sé cuántos golpes. Ya sabía dónde no te había guayado. Correcto. Y él lloraba y decía, es que yo nunca he sentido esto. Y era una tragedia tan grande lo que estaba pasando. Y era una cosita. Pero entonces traspolemos eso a la vida. Claro. Cada vez que se enfrentan a cualquier obstáculo pequeño, se convierte en una tragedia. Yo me pregunto, ¿qué tanto tiene eso que ver con nosotros como padres? Porque en una ocasión lo comentaba con mi esposo y decíamos, óyeme, tú ibas al colmado de la esquina tranquilamente, pero a ti no se te ocurre mandar a tu hijo al colmado de la esquina ahora mismo. Entonces, ¿qué tanta culpa tenemos nosotros de los miedos nuestros y no darles a ellos esa libertad
en ese sentido. No, totalmente. Eso bueno, sí y no. O sea, porque también los tiempos no son los mismos. Es lo que tú decías. A mí me pasaba igual. Yo que fui una niña sobreprotegida, o sea, yo soy la menor de 9 hermanos, ya tú te imaginas, wow. ¿verdad? Había una mata de limoncillo hermosa, grandísima, que con lo cobarde que yo era, creo que una vez me subieron para que experimentara eso, pero los otros sí disfrutaran de aquello, y aún así yo jugaba con el lodo, como le decía, jugaba en la cuneta, montaba bicicleta, corría y me guayaba en la grama. Una niña sobreprotegida de antes no es como una niña sobreprotegida de ahora. No es ahora. Ahora, para tú llevarlos al gimnasio, ellos quisieran que tú entraras del carro hasta el salón. ¿Ves? Entonces, pero también hay una serie de situaciones que no se presentaban, porque yo recuerdo que, y yo antes lo he hablado aquí en el programa, que en el vecindario de mi casa antes, o sea, en mis primeros 5 años, todas eran una especie de mamá sustituta. La vecina de al lado era la que me enseñó a matemática y a sumar, a dividir, y hacía tarea conmigo. Mamá estaba muy ocupada en otras cosas, con 8 muchachos más. La vecina del otro lado, ¿verdad?, nos ponía todos del vecindario y nos daba Belibrón para estimulante del apetito. Después se quejaron de que éramos gordos, pero ves, o sea, cada quien tenía un rol que también, aparte de lo que ustedes mencionan de la resiliencia, había una vida en comunidad. Es cierto. Es que se ha perdido. Se ha perdido. Ya. Hoy quizá tú no conoces ya ni a tus vecinos. Eso está pasando. A veces ni se ven. En algunos residenciales ahora se está empezando a ver dentro de los residenciales esa comunidad, pero es una comunidad mucho más limitada, como quiera. Claro. Sí, y menos abierta, o sea, con otro estilo, que no aporta a esa socialización, a esa vida comunitaria que también forma mucho en términos sociales y emocionales. Señores, tenemos que hacer una pausa, y yo estoy viendo que no podemos pasar la semana entera hablando. Señores, no se muevan, que aquí hay todavía mucho que compartir con ustedes. Regresamos seguido. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos de vuelta, qué bueno que se quedaron por aquí con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Y hoy tenemos de invitadas a Guara González y a mi Víctor y Ángela, que volvió. ¿Vieron que la traje? Y estamos conversando un poco sobre la educación. Estamos viendo sobre la evolución de cómo han cambiado los tiempos y queremos adentrarnos un poquito más ya en lo que ha sido la evolución como tal de la educación en las escuelas. Cómo ha ido cambiando esa forma en que se educaba cuando estábamos nosotros. Y cómo se están educando nuestros hijos hoy en día. ¿Qué tantas variantes hay? Y cómo ha ido cambiando. Sí, bueno, eso es bastante amplio, definitivamente. Por suerte, las cosas han ido evolucionando. Pero la realidad es que cada vez sabemos más acerca de cómo aprende mejor la gente, porque las investigaciones han avanzado mucho a nivel las neurociencias, del área de la psicología y todo lo que es la ciencia de aprender, o sea, cómo se aprende a aprender. Entonces, ya con toda esta evidencia, bueno, pues sí, eso definitivamente transforma lo que sucede dentro de un aula. Yo creo que uno de los cambios fundamentales de cuando
yo fui a la escuela, a lo que se vive ahora, es que antes la escuela se concentraba en contenidos. Apréndete esto que está aquí y tú vas a tener éxito en la vida. Y eso era lo que nos decían, entonces tú te aprendías eso de memoria. Porque con repetición. Se llamaba botella. Tú hacías una botella porque tú te tenías que saber eso. Y yo recuerdo que mi abuelo decía, no solamente había que aprendérselo, mi abuelo decía, saber es recordar a tiempo. Sí. Entonces también había que decirlo en el momento. Entonces tú tenías que tener eso bien sembrado ahí en tu cabeza. Hoy en día ya la educación no es de contenidos. Porque nosotros tenemos a Google, todos tenemos los celulares. Yo no tengo que recordar a tiempo porque hay una maquinita que está recordando por mí a tiempo, ¿verdad? Entonces, muy a tiempo. Más a tiempo de lo que nosotros podemos realmente. De lo posible. Sí, así. Entonces, si bien hay contenidos, obviamente, que son importantes, que siempre hay que saberlos por cultura general, hoy en día entendemos que el objetivo de la educación no son los contenidos. Los contenidos, número uno, son demasiados. Ya hay demasiada información. Entonces, ok, ¿qué te enseño? De toda esta gama de información, ¿en qué me concentro? Número dos, hoy sabemos que los contenidos cambian. Cuando yo fui a la escuela, Plutón era un planeta. Y un día mis hijos me dijeron que, mami, Plutón no es un planeta. Y yo, ok. Entonces, la geografía cambia. Igual, cuando yo estudié, la Unión Soviética era un país. Ahora, ¿cuántos países son diferentes? O sea, entonces ha cambiado la geografía, cambia la ciencia, cambia lo que sabemos, ¿verdad? Del espacio, cambia todo. Entonces los contenidos van cambiando. Y entonces no hace sentido hacer esas botellas. Y además lo tenemos aquí al toque de una tecla. Entonces la educación hoy en día se trata más bien de competencias y de destrezas de pensamiento y destrezas para la vida. Eso es lo que yo te puedo dar a ti, pequeñito, para que tengas éxito en la vida. Enseñarte a pensar y enseñarte a vivir, que no son esos contenidos tradicionales. Ahora bien, los contenidos son los vehículos que usamos para desarrollar el pensamiento. Entonces, ¿qué son esas destrezas de pensamiento? Aprender a analizar, aprender a sintetizar, lo que es a formular hipótesis, a la flexibilidad de pensamiento, cuestionarse, imaginar, crear. Esa creatividad de coger esto que siempre se ha usado para A y ahora lo voy a usar para B. Y nadie había pensado en conectarlo con C. Y ahora resulta que yo tengo algo totalmente novedoso. Entonces, esas son las destrezas. Y en eso es que se enfoca la escuela hoy en día. A diferencia de los contenidos, ¿verdad? Entonces, los contenidos nada más son el vehículo que me permiten ayudar a pensar. Entendiendo que nosotros ahora mismo en un preescolar estamos enseñándole a niños a ser todas estas destrezas de pensamiento en un mundo que cuando ellos ya sean mayores no existen esas carreras que ellos van a estudiar o van a hacer o lo que sea que van a hacer. Eso no existe hoy, no se ha inventado todavía. O sea, ya hay estudios que indican eso. Que, o sea, los niños que están ahora en la escuela van a estudiar y van a hacer cosas que no existen ahora mismo. Claro. Sí, ahí, entonces, para un mundo es educar para lo desconocido. Y yo lo veo en mi hijo mayor, tiene 25 años. ¿Cómo? Pero ya Sí. 13 fue. Casi. No. Con mucho orgullo a los 28. O sea que tiene número. Carmen, vamos a buscar la fórmula. La fórmula de la juventud. Ese es otro programa. Ese es otro programa. Ese es otro programa que podemos hacer. Es el secreto mejor guardado. Pero bueno, mi hijo mayor, de 25 años, a lo que él se dedica hoy, es algo que no existía cuando él se graduó del colegio a los 18 años. Igual al mío. O sea, hoy en día, el trabajo que él hace literalmente no existía cuando él se graduó del colegio. Claro, claro, eso está clarísimo. Y hay algo que ustedes decían, y es algo que mi hijo insiste mucho, que hay que cambiar como la currícula, hay que cambiar los programas educativos. Y en todo eso que ustedes expresan, bulle en mi mente el asunto de toma de decisiones. O sea, no importa, hay algo importante que han destacado y son los valores. Y los valores que lo modela el ejemplo.
Yo creo que siempre hay que hablar con los hijos, siempre hay que hablar con ellos. Sin embargo, se aprende mucho viendo, observando el ejemplo. ¿Verdad? Claro, porque es que las palabras te inspiran y te orientan. Sí, hay que hablar. Pero el ejemplo te arrastra. Eso es correcto. Te mueve, eso es lo que mueve. Y eso, tú puedes elegirla. Mi papá decía, no importa lo que ustedes decidan que estudiar, pero aquí hay que estudiar. En esta casa hay que estudiar. ¿El qué? Lo que sea, pero procuren que lo que ustedes hayan elegido, ustedes sean los mejores en eso. Claro. Entonces, quizás hoy lo modificamos muy un poco y no vemos el asunto enfocado en la competencia, sino lo que yo digo que lo único que te lleva realmente al éxito, y es la pasión. La pasión. Algo que te llene, algo con lo que tú conectes, algo que te haga sentir vivo y que tú puedas entonces poder aportar algo y devolver algo a la sociedad. Así mismo es como aprendemos los seres humanos, cuando algo nos motiva, cuando algo nos interesa, nos apasiona. O sea, tiene que haber mucha emoción al momento de aprender, para que ocurran los aprendizajes significativos. De amigos que en el colegio eran malísimos, pero cuando entraron a la universidad a estudiar lo que les gustaba eran sobresalientes. Claro. Entonces es eso, o sea, cuando tú encuentras lo que te gusta, tú te dedicas a eso. Entonces todas esas competencias de las que Guara hablaba, las podemos aprender en la escuela de esta forma, a través de los intereses de los niños, a través de lo que les motiva. Ellos pueden guiar su propio, su propio aprendizaje. ¿Qué es lo que te gusta? Dime. ¿Qué es lo que te...? Yo lo veo con mi hijo. Mi hijo cuando estaba pequeñito, carrito, todos, no le ponía caso. Deportes, hizo todos. Y al final, o sea, natación, ya, lo hice muy bien, soy el mejor, me fui, ya no. Cuando comenzó a jugar golf, un hoyo en uno, ya, lo dejé. Lo único que desde chiquitico le entusiasmaba eran los animalitos. Nunca, ni yo, y supongo que ustedes se hubiesen imaginado, y menos él, que había una profesión que se llamaba producción animal. Wow. Que no es ser veterinario, que no. Entonces, es eso. ¿Qué pasa cuando algo te gusta? ¿Qué pasa cuando algo te apasiona? No sientes el tiempo. No sientes el tiempo, y el trabajo entonces ya no es trabajo, es un juego trabajo, ¿verdad? Lo que me pasa a mí en este lugar, que me tienen que votar, porque cuando yo llego aquí no me quiero ir. Qué chévere. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, poder tener la fortaleza dentro de esos valores, de que cada decisión a veces implica una renuncia, pero implica un compromiso. En el momento en que tomo la decisión, tengo que cumplir el compromiso que he asumido. Y saber que eso es bueno, porque en aquellos momentos no teníamos la posibilidad de seleccionar cuáles eran mis materias, cuál era mi forma de yo aprender. Esa es la que había, usted aprende, pero ahora existe eso. Claro, ahora hay primero hay diversidad de colegios y de instituciones educativas para que usted elija. Yo siempre digo que el colegio perfecto no existe, pero el que más se acerca a su familia o a lo que su hijo quiere, ese puede aparecer. Entonces, empecemos por ahí, que hay una gran diversidad de metodología, de enfoques, digamos, de filosofía, para que cada hijo o cada familia, ¿verdad? Porque la verdad es que es complicado tenerlo en diferentes colegios, pero idealmente que cada familia encuentre ese espacio que más se acerca a los intereses y prioridades de esa familia. Y valores. Pero ya dentro de una misma escuela, los muchachos, pues, hoy en día ya se estila que por lo menos 2 materias son electivas, o sea, ellos las seleccionan de toma de decisión. Exactamente, y cada vez más los colegios están teniendo más oportunidades, o sea, en artes, en otros quehaceres, competencias blandas. Sí, y también en las, por ejemplo, nosotros tenemos las electivas de innovación. Entonces tú puedes coger ingeniería eléctrica, desarrollo de app, tú puedes hacer diferentes aspectos, ¿no? De una misma, digamos, línea o área. Mira, ustedes que son las expertas en esto, lo que yo
entiendo, y pueden corregirme, pueden contradecirme, pero yo creo que al final de cuentas, y convencida que estoy de eso, de que lo único que te fija el conocimiento es el gozo. Está buena esa. Eso está excelente. Es el gozo. Totalmente Cada de vez que yo acuerdo. tengo un día de trabajo arduo, cuando se dan esas jornadas, hay que bailar al final y hay que reír al final. Porque solamente eso. ¿Cuáles son las cosas, las lecciones que nunca se olvidan? Muchas veces en nuestra generación las que aprendimos con canciones. Claro, eso sí es verdad. Y La alegría siempre tiene que ser parte sí, de- pero que Así es. llegó a la misma conclusión que un gran educador, seguidor, digamos, después de María Montessori en Italia, hay otro gran educador que es Loris Malaguzzi, y una de sus frases favoritas es nada sin alegría. Exacto. Entonces conectaron igualitos, llegaron a la misma conclusión. Él Usted es en el- Santiago y él en Italia. Y él es el creador de la filosofía Reggio Emilia, que es la filosofía que sigue pues los colegios que dirigimos. Ok, que ese es Kids al Free punto. School y Todo la esto, American. señores, era preámbulo. Exactamente, la introducción. Eso está como los 50 años, que eso era práctica. A partir de los 50 que se comienza a vivir. O sea, a mí que tú estás practicando y tú también. O sea, después de los 50 que se comienza Muy a vivir bien, de verdad. muy bien. Así que, ¿qué le parece si hacemos una pausa ahora para entrar a esta nueva, que nos expliquen si es metodología, qué es lo que hace, qué es lo que han logrado, todo eso? ¿Les parece? Excelente. Pues no se vayan, quédense que volvemos y vamos a entrar en materia. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se quedaron, porque yo me imagino que se quedaron intrigados de qué es Reggio Emilio. Ahora nos van a decir cuál es la fórmula. ¿Eso es una ciudad en Italia? Ajá, ¿y qué más? Italia. ¿Y qué más? ¿Hay algo? ¿Algo sucede? Hay muchísimo más. Bueno, Reggio Emilia Dale, es una filosofía educativa, pues muy, muy progresista, nada tradicional, no como cuando nosotros aprendimos que era como, este es el color rojo, repitan conmigo, chicos, rojo. Exacto. ¿Y No, qué es ahora rojo? Y Dio Libre, que te tocaron una alumna como yo no lo veo rojo. Entonces, ya tú sabes, eso casi era un reglazo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es una filosofía que cree mucho en las experiencias directas con el objeto de estudio, en que a través de los intereses de los niños y las motivaciones de los niños, que se materializan en proyectos de investigación que niños, pues desde muy pequeñitos, lideran en nuestras escuelas, pueden entonces desarrollar todas esas habilidades, todas esas competencias y aprender también contenidos, ¿por qué no? Por ejemplo, hemos hecho muchísimos proyectos y uno muy básico, los aviones. Había un niño que había viajado y expuso que ¿cómo llega la comida a los aviones? Pues la maestra tomó esa pregunta y desarrollamos todo un proyecto de los aviones. Nos fuimos al aeropuerto, nos pasamos toda la experiencia de los niños en el aeropuerto. Y lo que implica montarse en un avión. Estudiamos todas las partes del avión, creamos modelos, se trabajaron las matemáticas a través de los asientos. Hicimos asientos de los aviones y los niños tenían que llegar con su pasaje. Entrevistamos a un piloto. Eso fue
Lo máximo, porque llegó uniformado ese piloto y los niños le hicieron toda la tú pregunta. estás hablando de niños de qué edad. Estamos hablando de niños de 3 y 4 años. Ay, mamacita. Así Sí, es. pero lo chévere de eso es que se respeta esa pregunta que tienen los niños. Y contestamos la pregunta de cómo es que llega la comida a los aviones, que si es que se cocina ahí dentro o cómo Pero se hace. en vez de nosotros darle la respuesta automática, dejamos que el niño la Descubran. investigue y la descubre. Nosotros en esta filosofía, ¿verdad? Uno entiende que el niño es una persona, un ser humano que nace con una curiosidad infinita. Sí. Desde que el niño nace está todo el tiempo tratando de hacer sentido al mundo que les rodea. Ok, esta es la que me da leche, cuando yo lloro aquí es que me cargan, si yo hago tal cosa. El niño está todo el tiempo en eso. Y me gusta siempre poner de ejemplo que yo digo, señores, ustedes han visto un bebé de 9 meses, coge un control y ya sabe, ellos saben y empiezan a hacerle así. O sea, que eso es para aprender, vamos a poner y apagar la televisión. Pero ese bebé no se conforma con eso. Ya él sabe que eso prende y apaga la televisión. ¿Qué hace el bebé? Se lo trata de meter en la boca. Si ve un vaso, trata de meterlo adentro del vaso. Él va a buscar todas las posibilidades del objeto. Porque es un investigador nato. Ok, pero ¿para qué más sirve esto? Entonces, esa curiosidad, ese investigador natural, lo que suele pasar en la educación tradicional es que Lo inhiben. lo inhiben. Y eso lo vamos apagando y lo vamos matando. Este muchacho se inventa, no sea tan inventador. Y ese inventa con esa connotación negativa. Ajá. Que yo siempre digo, señores, pero los inventos es lo que mueve el mundo. Para que sepa. Y aquí entonces creemos que un muchacho que inventa es una cosa terrible y mala. Y ¿Qué específicamente... ¿Qué mensaje estamos mandando? Exacto. Específicamente de esa imagen del niño que tiene la filosofía Reggio Emilia, es que partimos y es que creamos todas las experiencias de aprendizaje a partir de esa imagen poderosa del Sí, niño y de la cuando niña. nosotros decimos un niño poderoso, entendemos así, un niño que tiene muchas facultades Que cognitivas. no viene vacío y que hay que llenarlo, sino que ya trae consigo muchas preguntas, muchas experiencias y así. Es impresionante, o sea, es impresionante todo lo que son. Venimos con todo. Venimos Claro. con todo. O sea, quien nos creó, inteligentísimo, no sé qué. Sabe Barça. Sabe mucho. No, sabe mucho. Y nos hizo perfecto. Incluso en el tema de la salud, o sea, yo he estado convencida de que nuestro organismo tiene todo para sanarse. El asunto es esa maravilla de ser que Dios permite que venga a habitar este planeta, darle la libertad de ser quien es, Claro. no Claro. restringirlo. La escuela no puede, en lugar de matar todas esas cualidades, debe ser ese espacio donde esas cosas florezcan y se potencien. Entonces, eso es parte también de la misión, es potenciar todas las habilidades con las que ya vienen todos nuestros niños. ¿Cuáles son los mayores retos que se tienen dentro de la educación? Es una pregunta muy, muy amplia, Carmen. Muy grande. Muy grande. Vamos a ver, porque eso se puede ir por muchas partes. La pregunta de Carmen son para un seminario de una semana. Wow, ok, porque mira, si yo me voy por el reto, digamos, con los niños, tenemos el reto de que no todos los padres están alineados. Tenemos algunos padres, tenemos a veces, es un reto que los padres entiendan todo lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Entonces, ya eso es un reto. Que entiendan una educación diferente. Correcto. Que entiendan que sí cambió y que tiene que cambiar porque el mundo de hoy es distinto y el de mañana más distinto todavía. Y que entiendan que sus hijos necesitan tiempo de calidad. Y que no es como... Y que no es con el celular en la mano que yo puedo atender a mi hijo. Eso es un reto grande que tenemos hoy en día. Así es. O sea, nosotros estamos teniendo niños que, teniendo padre y madre, viviendo en su mismo hogar, están siendo criados por YouTube. Exacto. Y porque es el día entero con una tableta. Y tú te das cuenta porque cuando el muchachito habla, no habla como hablan papá y mamá. Habla como habla
El youtuber. El youtuber. Mexicano. O hablan mexicano y tú dices, pero este niño está más expuesto a ese lenguaje que al lenguaje que recibe en la casa. Entonces, ese ahora mismo es un reto grande. Que los padres entiendan que las pantallas no son un padre sustituto. ¿Ok? Ese es un reto. El reto de encontrar, de que personas se interesen por estudiar la carrera de educación. Ahí vamos. Ese es un reto inmenso. Ese es otro grande. Creo que hemos perdido el valor de la educación, del educador. El respeto que se le tenía al maestro antes, la admiración que se le tenía. Es una carrera sumamente hermosa, sumamente gratificante. No hay nada que se pueda pensar, que pueda llenar un espacio como esa relación de maestro y sin embargo las aulas universitarias de la carrera de pedagogía están literalmente vacías. Nosotros estamos ahora mismo ante un reto, una crisis, ya no es un reto, es un crisis. Exacto. Estamos en una crisis y dentro de poco se va a convertir en emergencia, o sea, porque cada vez tenemos menos personas dedicándose una a especie la en extinción. Mira, sí, pero entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que mira que se ha trabajado bastante por el tema de los salarios, de la calidad de vida del maestro también. Yo creo que sí, es que pasamos del maestro, que era lo que decía el complemento de la familia, en lo que se refería a la formación del ser humano, a tener empleados de la educación. Entonces, bueno, esa es la pregunta. Y de las familias también. Pero que son empleados, están ahí buscando un salario, pero no tienen esa pasión, esa identificación. Incluso se ha llegado a decir que se convierten en maestros lo que como profesionales no tuvieron éxito. Entonces, imagínate tú qué es lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, de verdad, mi experiencia, yo he oído esa frase también, claro que la he escuchado. Sin embargo, la he escuchado más de personas que no están que dentro, no son maestros. que no son maestros y que no están dentro del sector educativo. En mi experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público, donde hemos tenido ambas la oportunidad de trabajar y capacitar maestras, señores, es que aquí la gente que está en aula tiene una vocación y un amor por lo que hace. Bueno, o sea, el que está en aula. Que no hay otra forma. El que está en aula, yo le puedo decir que no es ningún. Y un entusiasmo. Hay que ver esas maestras del nivel inicial, tanto a nivel público como privado, como dice eso Guara. Es sorprendente. Es sorprendente. Esa energía. Oye, en pandemia, wow, a mí me contactaron del ISFODOSU para impartir una materia en la maestría. Esto era en una maestría en educación inicial para maestras del sector público. Oigan bien. Iba a ser, obviamente, estábamos en pandemia, virtual. Y era un grupo de maestras que estaban en el área de San Pedro de Macorís. Señores, yo daba esa clase en pandemia y esas mujeres estaban todas conectadas desde su celular, que tenían que comprar paquetico para coger mi clase y que no me fallaban y tú veías y cruzabas y tú veías, o sea, porque claro, tú en el celular con el video tú ves el entorno y tú dices, yo me quedaba, yo decía, wow. No, es admirable, de verdad que sí. Compromiso. Mira dónde está esa mujer sentada, el reperpero que hay al lado y ella está con un celular tratando de capacitarse para cuando esto se acabe poder dar lo mejor de sí. Entonces, yo lo que veo es que los maestros que sí están en aula es al revés, son gente ultra comprometida, porque hay una realidad, no hay otra forma de hacerlo. Y entonces, ¿qué hace falta para que hayan más? ¿Qué hace falta? Con esas condiciones. Mira, yo creo que a nivel cultural, tal y como hablábamos antes, aquí se le ha perdido el respeto a la figura del maestro. Se le trata como si fuera un empleado cualquiera. No, o eso que tú dices, de que son profesionales que no fueron exitosos en su área. O sea, no es así. Hay una... es cultural, o sea, no sé. Yo recuerdo que mi papá hablaba de sus maestros con admiración.
Claro. Sin embargo, hoy en día, o sea, es al revés. Si en una familia alguien dice, voy a estudiar educación, ay, mija, no haga eso. Al revés, desmotivan esto. Entonces, no sé, seguramente son muchísimos factores, pero... Sí, hay un tema también como de apoyo para estudiar la carrera. Muchas personas necesitan apoyo y un tema como de políticas públicas, o sea, que nos organicemos como... Pero a mí, ahora mismo, esa es la carrera más barata y como quiera está vacía. Entonces yo creo que es algo... Pero y la retribución a nivel general, o sea... Bueno, pero hay otros trabajos que... No, pero se priorizaron becas también como para los más grandes y entonces... Ya. O sea, para... Mira, básica. Entonces lo que es secundaria y lo que es inicial, entonces estamos más... Sí. Hay culturas donde el mayor respeto lo tienen los maestros. Claro. Y es que no, o sea, ninguna sociedad puede llegar al desarrollo si no tiene educación. Así es. Bueno, muchos han escuchado hablar que la educación en Finlandia, ¿verdad? Eso es famoso, que el modelo educativo de finlandés es muy exitoso, pero son múltiples factores, pero una de las claves que en esa sociedad ser maestro es como tú decir, él es médico. O sea, no, porque mire, ese muchacho va a estudiar medicina y todo el mundo hace, wow. Bueno, en Finlandia tú dices, no, él va a ser educador y todo el mundo hace, wow. Entonces hay un respeto, es un privilegio, es un prestigio, honor ser maestro, pero también, hay que decirlo, la remuneración es igual que la del médico en Finlandia. Ahí voy. Entonces, ¿verdad? Entonces van las dos cosas de la mano. Y realmente es una sociedad donde el que va a estudiar educación tiene que ser el más inteligente. Así mismo, ¿no? Esa muchacha es inteligentísima. Esa va a ser neurocirujana. No, esa es inteligentísima. Esa va a ser educadora. En mi caso, por ejemplo, yo siempre quise ser maestra. Y una de las cosas que a mí se me dijo muchísimas veces fue, tú eres muy inteligente para ser maestra. Wow. ¿Verdad? Qué cosa tan dura, ¿eh? Qué difícil. Ahora, pero mira, tú siempre acompañado con el te va a morir de hambre, claro. Por supuesto. Siempre acompañado te vas a morir de hambre. Pero esa era la que más me hería. La que a mí más me dolía era que me dijeran que yo era muy inteligente para ser maestra. Y eso, ¿verdad? Ha llovido ya un tiempo. Yo recuerdo, eso era cuando yo estaba en último año de bachillerato. Pero eso todavía persiste, lamentablemente. Y es todo lo contrario, señores. Sin educación, ¿qué clase de ciudadanos vamos a tener? Nosotros necesitamos, no a los inteligentes, nos necesitamos a los genios en educación, para que resuelvan esta situación y puedan formar ciudadanos que puedan tirar este país para adelante. Hasta que nosotros no tengamos a los genios dentro del sector educación, República Dominicana no va a salir. Estamos saliendo, es verdad que... Ningún país. Pero la educación es fundamental. O sea, no es este país, en ningún país. Lo primero es la educación. Pero mira cómo sale el tema de la pasión. No importa cuánto trataron de desestimularte, porque esa pasión era demasiado fuerte. Es correcto. Así mismo es. Y muy probablemente, o sea, pudieran decírtelo, pero eso evidencia también el que aunque te hablaran, tú tenías un ejemplo de toma de decisiones ahí. En el que tú, por lo que te dijeran, tú habías tomado tu decisión. Y habría quienes te van a rechazar y otros que te van a aprobar. Y a ti, ¿qué? Esta soy yo. Así mismo. Independientemente así hace una persona que piensa de manera crítica, así hace una persona que tiene pues las competencias para... y que se conoce y que sabe mira, de la única forma que yo voy a ser feliz es haciendo esto, y es desde este espacio. Pero digamos, yo ahí, tal y como menciona, o sea, uno tuvo modelos, o sea, y ahí entra el factor suerte de la familia que me tocó, los padres que me tocaron, la misma educación que ellos me dieron. No todo el mundo tiene ese regalo. Y puede que entonces a otra persona, quizás, que no ha tenido la oportunidad, quizás, de una crianza tan asertiva, de la primera que le dicen,
¿cómo va a ser que tú estudias educación? Bueno, es verdad, y desisten. Aunque esa vocación exista, esa semillita estaba en su corazón. Entonces me da muchísima pena porque por ahí anda muchísima gente haciendo otra cosa. Que lo que debió es estar en aula. Y eso lo vemos. Vemos mucha gente que luego hace la transición de otra carrera. No necesariamente, y ahí vamos a esa frase, que no era buen ingeniero y terminó en aula. Yo creo que quizá era que siempre era educador. Sí. Que ahí terminó de alguna manera. Exactamente. Es que no tenía pasión por la ingeniería. Y al final, su vocación real era la docencia. Es totalmente. Entonces también hay mucho de eso. Sí. Porque la gente al final, o bueno, no al final, mucha gente encuentra en el camino y dice un día, ¿tú sabes qué? Voy a intentar esto. Sí. Y esa es otra posible solución a la crisis que tenemos, es ver cómo nosotros jalamos gente que está en otras profesiones no satisfechos con sus vidas y encuentran su razón de ser hoy en día en la educación. Nosotros tenemos varios ejemplos de eso. Bueno, tenemos una muy cercana, una amiga muy querida, que aunque tiene todavía su pasión por la arquitectura, ha encontrado una vocación increíble para ser maestra. Increíble para ser maestra, y lo hace tan bien y con conecta tanto con amor. Los estudiantes hasta muchísimo mejor de lo que jamás se imaginó y de lo que cualquier persona pudiera. Entonces, a todo el que no está viendo, que no esté satisfecho con su carrera y que quiera venir al mundo, que lo considere. Considérelo. Dale. No, es demasiado hermoso este Uno camino. Se siente muy pleno. Y Poder acompañar familias, poder acompañar niños y niñas y ver ese desarrollo a lo largo de la vida. Cuando mis primeros estudiantes se graduaron de bachillerato, yo soy como muy de inicial, y eso es algo inmenso para uno se llena de mucha eso te iba a decir, satisfacción. todavía tenemos, por lo menos en el país y muchos otros países, pues el formato oficialmente tradicional de la educación. Ustedes han venido a romper los esquemas. ¿Cómo ha sido esto para ustedes y cuál ha sido el resultado que han tenido? O sea, primero, realmente no le ponen algunas normativas el ministerio de cómo tienen que seguir. Sí, claro que sí. Y nosotros respetamos, vamos a estar claros. O sea, uno hace todo lo que el ministerio indica. Digamos que esto es lo que el ministerio indica, ahora tú vas a hacer algo adicional por encima de, vamos a ponerlo de esa manera. Pero definitivamente sí respetamos todo lo que son las normativas a nivel país, porque es importante también. No, y han avanzado mucho. Mucho. Lo que pasa es que se ha avanzado mucho en la teoría, en las fundamentaciones. Nuestro currículum no es un mal currículum, nosotros tenemos un buen currículum. Y si tú ves el currículum y todo lo que está escrito de República Dominicana, es un currículum basado en competencias, que es exactamente lo que nosotros estamos diciendo. Muchísimo. A nivel... Entonces, claro, nosotros no podemos anclar de ahí para hacer estos modelos, etcétera, porque está avalado por el currículum dominicano. El problema está en que eso no pasa en las aulas públicas. Okay. Una cosa es lo que dice el papel, que lo hicieron especialistas muy buenos, porque déjeme decirle que en el Ministerio de Educación hay tremendos técnicos, tremendos especialistas, y salen unos documentos que además no lo hacen solo, generalmente buscan consultas de organismos internacionales, del sector privado. Nosotras mismas colaboramos con el nuevo currículum a nivel nacional, del nivel inicial, y yo le puedo decir, eso es un currículum hermoso. Ahora, vaya a un aula y eso lo importante es comenzar. Alguien debió iniciar y la esperanza es que prolifere y que se multiplique y que podamos tener muy pronto muchísimas otras escuelas y que el sistema educativo de manera general en República Dominicana sea enfocado en el ser humano. Señores, muchísimas gracias. Ustedes están claras de que tienen que volver porque esto no se termina en un solo programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, a ustedes también. Gracias por quedarse ahí con nosotros hasta el final. Gracias a ustedes por invitarnos. De verdad muy que buenas sí. noches. Será pues hasta la próxima, cuando volveremos con otro Mujer a Tres Tiempos.